Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los presentes por estar aquí. Gracias a todos los profesionales de la salud que están en todo el país viéndonos por la plataforma Zoom. Este es otro evento de Laboratorios MAR, una jornada científica en su programa de capacitación médica continua que viene ejerciendo hace muchos años y que para nosotros es un orgullo continuar haciéndolo en todo el país. Es algo muy importante para la empresa. Esta es una empresa con una concepción de servicio permanente al profesional, una empresa con un concepto social que intenta no solo dar a los médicos y a toda la comunidad en su conjunto medicamentos de alta calidad, sino también acercarles a los profesionales la última información, la información de excelencia, los conceptos novedosos y obviamente las actualizaciones para que todos nuestros médicos le brinden a la comunidad las mejores terapéuticas y las soluciones y los paliativos a sus enfermedades. En este caso, estamos haciendo en forma conjunta desde hace 2 años y medio un programa de actualización científica permanente junto con la Universidad del Salvador, que tiene sede en Buenos Aires, que también tiene facultades aquí en la provincia de Corrientes, y obviamente para nosotros es muy valioso continuar este camino que hemos iniciado. Esta es la 5ª jornada, el 5º evento conjunto, y seguramente vamos a continuar. Esta es la primera vez que salimos al interior desde Buenos Aires y el lugar elegido tanto por la Universidad del Salvador como por Laboratorios MAR fue la provincia de Corrientes y especialmente la ciudad de Santo Tomé. Aquí tenemos presente a uno de los concejales de la ciudad, el doctor Santiago Saucedo, quien ha facilitado plenamente que accedamos a este lugar. Agradecemos también a la Universidad Nacional del Nordeste que nos ha facilitado las instalaciones y obviamente acercar a todos nosotros un lugar de calidad, un lugar de recibimiento para todos los colegas, para todos los médicos que están aquí y desde aquí proyectarnos a todo el país. Así que, Santiago, muchas gracias por todo lo que la ciudad de Santo Tomé Corrientes ha hecho para realizar este importante evento. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a tener, para hacer honor al tiempo, un evento de alta calidad, un evento en cardiología, para nosotros muy importante, por eso hemos traído a un disertante muy valioso desde la ciudad de Buenos Aires, como es el doctor Pablo García Merletti, pero también contamos el doctor Merletti en el área de cardiología de adultos, contamos con la invalorable presencia de la doctora Noelí Manzolilio, de la Sociedad Argentina de Pediatría de la provincia de Corrientes, que nos va a brindar también un tema muy importante en cardiología infantil. La operatoria del día va a ser comenzar primero el doctor García Merletti en el tema de cardiología de adultos. Él va a hablar del manejo de la crisis hipertensiva en el adulto. Posteriormente a la charla de él vamos a tener un pequeño momento de preguntas donde ustedes pueden participar libremente y la gente que nos está viendo por Zoom desde todo el país también puede hacerlo. Y posteriormente la doctora Noelí Manzolilio va a abordar el tema manejo inicial del paciente con sospecha de cardiopatía congénita, obviamente las malformaciones congénitas en el niño, algo tan importante y no tan conocido para muchos. Así que para nosotros es realmente un honor tenerlos a ellos, aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos, todo el equipo nuestro de visitadores, todo el equipo de jefes, todo el área de marketing, todas las autoridades que aquí están presentes, el director de marketing de nuestra empresa, Rodrigo Martínez Uría, y todo el equipo de Cristian Maurenzi, de el área nordeste, zona nordeste
norte. Y obviamente queremos aprovechar este momento para pedirles a ustedes para el año que viene, que va a continuar este programa de capacitación continua, si en un momento pueden hacer, completar la hoja que tienen ustedes, que se les ha acercado, y los que están viéndonos por Zoom, proponernos solamente 3 temas. El tema en cuestión que proponen, el disertante o los disertantes, si lo tienen o si pueden hacerlo, y obviamente la especialidad, para que nosotros tengamos así la posibilidad de una encuesta que nos sirva y proyecte las futuras charlas que pretendemos dar. Esto para nosotros es esencial porque no solo son nuestras ideas, sino que es la propuesta de ustedes, el deseo de ustedes de actualización. Queremos responder a eso. Creemos que en este ida y vuelta las dos partes ganamos. Nosotros ganamos compartiendo con ustedes y ustedes se actualizan y obviamente brindan después a la comunidad toda la información más precisa, más actual y los datos que el paciente necesita, los datos más actuales. Así que esto es lo único que le pedimos. Y bueno, para hacer honor al tiempo, agradecemos nuevamente las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste y queremos, como dijimos antes, continuar en este camino junto a la Universidad del Salvador, que es nuestro partner, nuestro socio en esta área científica que nos parece esencial para que el médico argentino reciba información de alta calidad. Bueno, va a comenzar el doctor Pablo. Por supuesto, antes del inicio del doctor Pablo García Merletti, nos está escuchando el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador desde Buenos Aires, el doctor Daniel Martínez, que ya está conectado y que él es quien va a decir las palabras iniciales por parte de la Universidad del Salvador, y posteriormente la primera charla estará a cargo del doctor Pablo García Merletti. Muchas gracias, Daniel. Sí, sí, Estamos buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, buenas noches a todos. Simplemente saludarlos. De acuerdo con todas las palabras que ha dicho el doctor Gropa, estamos trabajando con el laboratorio SMAR desde hace mucho tiempo con la capacitación médica continua. Lo hacemos habitualmente en la Universidad de El Salvador. Tocó este año, el doctor Gropa me propuso ir a Corrientes y no dudé en proponerle Santo Tomé, que es un polo educativo tan importante y que está con tanto auge en este momento. Así que solo agradecer al Laboratorio Mar, a Rodrigo, a Juan Carlos, a los doctores disertantes, a la doctora Mansolilio y al doctor Pablo García Marletti, que es nuestro flamante director de carrera de cardiología y profesor titular de fármaco además. Y también a quien está presente, a Santiago Saucedo, que hace posible que todo esto se concrete. Un saludo también al intendente, a José Augusto, que también ayudan para que el polo educativo avance. Y no dejar de mencionar a la Universidad del Noroeste, que nos permite usar las instalaciones. Nosotros seguimos trabajando conjuntamente con el Laboratorio Mar, siguiendo lo que es la educación médica continua para seguir formándonos. No entendemos la universidad que no sea de esta forma, investigando y capacitando. Así que solamente agradecer y saludarlos a todos y que tengan una muy linda jornada. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Para nosotros es un honor que vos estés abriendo esta jornada, como lo haces siempre. Y bueno, ojalá que con tu apoyo podamos seguir brindando a todos los médicos de la Argentina, como dije antes, jornadas de alta calidad. La doctora Noelí Mansolilio, a que aborde el tema en cuestión. Como dije antes, manejo inicial del paciente con sospecha de cardiopatía congénita. Gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia, al doctor Gropa por invitarme a este evento. La verdad que agradezco la posibilidad de hablar de este tema, que para mí es muy importante, es un tema que por ahí resulta un poco engorroso o complicado, entonces voy a tratar de ser lo más simple posible en la presentación y espero que logren llevar algunos conceptos importantes después de esta charla.
Bueno, las cardiopatías congénitas se definen como malformaciones estructurales o alteraciones funcionales que están presentes al momento de nacer, del corazón y de los grandes vasos. Son la malformación congénita más frecuente al nacimiento, representan el 0,8 a 1%, lo redondeamos en 1% de los recién nacidos vivos. Es una de las 3 principales causas de mortalidad prenatal, perinatal y del primer año de vida, y por lo tanto puede impactar en un indicador, un marcador tan duro que siempre se quiere bajar desde la salud pública, como es la mortalidad infantil. Por eso es importante conocerlas, por eso es importante saber cuándo sospecharlas y por lo menos, aunque uno no se dedique a la especialidad de las cardiopatías congénitas, saber qué hacer cuando se encuentra frente a un paciente que sospecha que puede tener una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas forman un grupo muy amplio, muy diverso, muy heterogéneo de enfermedades. Y esto se puede entender porque el corazón es un órgano muy complejo, tiene varias partes, varios segmentos, su desarrollo embriológico es complejo. Entonces, una noxa que actúa en diferentes momentos del desarrollo embriológico puede provocar diferentes alteraciones. Y muchas veces para entender más o menos esta gran variabilidad que tiene el corazón, lo podemos dividir en segmentos. Acá a la izquierda tenemos la figura de un corazón normal y se suele dividir el corazón en el segmento venoso, es decir, las venas que llegan al corazón, el segmento arterial, el segmento ventricular y los grandes vasos. En cada uno de esos segmentos puede haber alteraciones, obstrucciones, defectos, soluciones de continuidad, alteraciones en el lugar donde están conectadas, en lugar de conectarse, por ejemplo, venas a la aurícula derecha van a la aurícula izquierda o viceversa. A su vez puede haber combinaciones de diferentes malformaciones y en cada una de estas diferentes malformaciones diferentes grados de severidad. Por ejemplo, una solución de continuidad puede ir desde muy chiquita a muy grande y eso hace también a la forma de presentación de las cardiopatías congénitas. Por eso es que son muy variables, son muy heterogéneas y es difícil de entenderlas en profundidad a todas. El origen de las cardiopatías congénitas es una de las preguntas que se hace enseguida a una mamá a la que uno le da la noticia de una cardiopatía congénita, es ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi bebé? ¿Cuál es la causa de esto? Y la verdad es que la gran mayoría de las veces no tenemos una respuesta para darles porque, en primer lugar, porque es multifactorial y es muy difícil identificar qué fue lo que pasó a ese bebé en particular para que se produzca esa malformación. Están asociados muchas veces a síndromes genéticos, también influyen factores ambientales y como les dije, la mayoría de las veces no podemos saber. Hay muchos síndromes genéticos que se asocian a cardiopatías congénitas. Ahí tenemos una lista, no es la idea leerla todas, pero el síndrome de Down, que es el síndrome genético más frecuente, algunos dicen 40%, otros dicen para redondear la mitad de los bebés que tienen síndrome de Down van a tener una cardiopatía congénita. O sea que cuando nos encontramos con un paciente con síndrome de Down, tenemos que hacer una interconsulta para por lo menos descartar una cardiopatía congénita. Y después hay un montón de otros síndromes genéticos que tienen dentro de sus malformaciones a las cardiopatías congénitas. Como verán también en un mismo síndrome se pueden dar diferentes tipos de cardiopatías, no un solo síndrome no da un solo tipo de cardiopatía. También las aneuploidías, hay un montón, hay algunas que se asocian hasta en un 100% a las cardiopatías congénitas y esas son las que tenemos que estar más atentos para buscar y descartar las cardiopatías. Bueno, y como factores ambientales, las infecciones en el periodo embrionario, la ingesta de fármacos, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes, el litio, el ácido retinoico son conocidos, fármacos que producen cardiopatías congénitas, los hábitos tóxicos de la madre o enfermedades maternas. Las cardiopatías congénitas no todas son enfermedades severas. Eso hay que tenerlo también en mente porque es un nombre que a veces del decir tengo un problema del corazón, uno enseguida lo asocia con algo grave y no es así. Hay muchas malformaciones que son leves y más o menos para tener una idea se las divide en tercios. Un tercio de las cardiopatías congénitas son leves, son enfermedades que no van a alterar la expectativa de vida de ese portador de la cardiopatía congénita. Es decir, que no se va a morir de esa cardiopatía congénita probablemente el paciente, y permiten llevar una vida normal. Las moderadas son aquellas que
sí pueden alterar la expectativa o disminuir la expectativa de vida, y son las que en su mayoría, recibiendo un tratamiento adecuado y oportuno, pueden pasar a ser una cardiopatía leve y tener una expectativa de vida normal y una calidad de vida normal. Las severas son las en las que ponemos el mayor foco porque son las que tenemos que detectar tempranamente, porque son las que sin tratamiento llevan a la muerte en su mayoría. Y son las que se presentan más tempranamente y las que más precozmente debemos detectar. Las formas de presentación, como decíamos, hacer un grupo tan variable, tan diverso, tan heterogéneo, también van a ser diversas, pero uno trata de agruparlas para más o menos facilitar el manejo de estas cardiopatías. Las formas extremas más típicas de las presentaciones de las cardiopatías congénitas son la cianosis, también la insuficiencia cardíaca y, en un caso más extremo, el shock. Pero básicamente tratamos de dividirlas en los grupos de aquellas cardiopatías que son cianóticas y aquellas que tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, la cianosis, sabemos, es la coloración azul de la piel y de las mucosas. Puede ser central o periférica. En general, una cianosis periférica en un recién nacido o en un niño, un lactante pequeño, puede significar la exposición al frío o a veces casos de sepsis y no necesariamente o menos frecuentemente una cardiopatía congénita. Pero la cianosis central, esa que vemos en la boca, en la lengua, en el tronco, esa sí es la que nos debe llevar rápidamente a descartar una cardiopatía congénita. Siempre que vemos cianosis, la cianosis, al ser un color, es algo muy subjetivo, así que debemos conseguirnos un oxímetro y constatar qué saturación tiene ese paciente, que para nosotros es cianótico, para ver si realmente está cianótico, y si está cianótico o si está con una saturación baja, qué tan baja es esa saturación. Un recién nacido que tiene cianosis nos debe movilizar a tratar de descubrir cuál es la causa de su cianosis. No siempre va a ser una cardiopatía congénita, pero cianosis significa que hay hipoxia en los tejidos, entonces nosotros debemos tratar de identificar cuál es la causa y actuar para solucionarla, para lo antes posible instaurar el tratamiento que necesiten. Y otro elemento que usamos en la cianosis, en los pacientes cianóticos, es ver qué respuesta tiene a la administración de oxígeno. Eso lo vamos a ver un poquito mejor más adelante. La insuficiencia cardíaca en los niños se manifiesta de manera diferente que en los adultos y se da principalmente en las cardiopatías que tienen hiperflujo pulmonar. Esto se da en las cardiopatías que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, en los defectos septales, en las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares, en el ductus arterioso persistente. Hay pasaje de sangre desde el circuito sistémico al circuito pulmonar, entonces el pulmón está sobrecargado de volumen y es lo que se presenta con taquipnea, taquicardia. El relato frecuente de una mamá con un bebé que tiene insuficiencia cardíaca es que, por ejemplo, al amamantar no puede hacerlo de corrido, toma un ratito, descansa, sigue después, nota que suda más cuando se está alimentando. Y en niños más grandes pueden relatar o los padres pueden ver disnea cuando hacen algún esfuerzo. Lo típico de la insuficiencia cardíaca en los niños es esa placa que puse ahí, que no es de la mejor técnica, pero se puede ver claramente que hay un corazón que tiene cardiomegalia, y en los campos pulmonares los vemos más claros, más opacos, están sobrecargados de volumen y es lo que se ve como pulmones más blancos. Para clasificar los grados de severidad de la insuficiencia cardíaca se propuso ya hace mucho tiempo el score de Ross. Algunos por ahí conocerán el score de Tal que se usa en la bronquiolitis. Esto es algo parecido para tratar de estadificar la severidad de la insuficiencia cardíaca, y se tienen en cuenta estos aspectos que les mencionaba de los síntomas que presentan los chicos, que es la taquipnea, la taquicardia, la dificultad para alimentarse, la sudoración. Hicieron primero esta clasificación del cuadro de la izquierda, que lo compara con la clasificación de insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association, y después se hicieron modificaciones ajustando un poco más los parámetros, los valores que se obtienen de frecuencia cardíaca y demás, como para hacerlo un poco más objetivo, y se obtiene un puntaje que nos habla de qué tan severa es la insuficiencia cardíaca. Esto a veces puede ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, si tengo que internar a un paciente con insuficiencia cardíaca.
Bueno, el estado de shock, hablamos de un estado de gravedad, pero también puede presentarse como el debut de una cardiopatía congénita. Vamos a tener taquicardia, palidez, cianosis, relleno capilar enlentecido, hipotensión y obnubilación, alteración del estado de conciencia. Esto es el shock, no solamente de las cardiopatías congénitas, sino es la presentación del shock y puede ser también el debut de una cardiopatía congénita. También va a variar cómo vamos a manejar a los pacientes de acuerdo al momento en el que hagamos el diagnóstico, en el momento que tengamos, en qué momento de la vida del paciente tenemos nosotros la sospecha de que tiene una cardiopatía congénita. Podemos tener un diagnóstico tan precoz como el diagnóstico prenatal. El diagnóstico puede hacerse en la vida neonatal o la sospecha, o en el lactante o en el niño. En el caso del diagnóstico en la etapa prenatal, usamos como herramienta el ecocardiograma fetal. El ecocardiograma fetal es un estudio específico que lo lleva a cabo un cardiólogo, donde se mira específicamente, es una ecografía donde evaluamos específicamente la estructura del corazón. Se puede llevar a cabo a partir de las 20 semanas y hasta el término. Puede estar hecho como parte de un screening o a veces hay indicaciones especiales en las que se pide específicamente este estudio. Hoy en día la indicación es que todos los corazones fetales sean evaluados en detalle. Eso es lo que está demostrado que hace la diferencia para lograr diagnóstico prenatal. Así, con esa expresión general, porque a veces especialistas en diagnóstico por imágenes, obstetras que hacen ecografías obstétricas, se entrenan en ver el corazón fetal y son capaces de lograr el diagnóstico de una cardiopatía congénita. Entonces, no siempre es necesario que un cardiólogo infantil haga el diagnóstico o que evalúe a todas las embarazadas, porque sería algo que prácticamente sería irrealizable en realidad que todas las embarazadas se hagan un ecocardiograma fetal. Entonces, el objetivo en realidad sería que todos aquellos que hacen ecografías obstétricas se entrenen para poder ver los corazones y poder sospechar por lo menos y ahí mandar a un especialista a definir qué cardiopatía congénita tiene el feto. La realidad es que las ecografías que se hacen en Argentina, en Corrientes, donde trabajo yo, la gran mayoría, por lo menos del sector público, de las ecografías obstétricas no se hacen mirando el corazón o no están entrenados esos profesionales en mirar el corazón. Entonces, por ahora, hasta que eso se logre, porque estamos en proceso, deberíamos mandar a todas las embarazadas a que se hagan un ecocardiograma fetal por un cardiólogo infantil. ¿Qué puse acá? Bueno, todos los diagnósticos prenatales, por supuesto que necesitan la confirmación postnatal, porque siempre va a ser de sospecha. Una vez que nace el bebé y el modo de circulación se modifica, podemos encontrarnos con cosas diferentes de las que veíamos cuando el bebé estaba dentro de la panza. Entonces, el diagnóstico en la etapa prenatal se hace se siguen diferentes guías. Nosotros en Corrientes, donde yo trabajo, usamos estas guías y le agregamos algunos cortes más que proponen hacer una evaluación haciendo cortes axiales en el tórax y en el abdomen del feto, y se trata de identificar estos diferentes cortes, y si no los podemos encontrar, no los podemos mostrar como se ven ahí, podemos sospechar que el feto tiene una cardiopatía congénita. En todo el mundo la tasa de detección de prenatal de cardiopatías congénitas es muy variable. En el primer mundo, por supuesto, son más altas las tasas de detección, pero las publicaciones también son muy variables de país a país. En Europa, por ejemplo, se llegaron a publicar tasas de detección prenatal de hasta el 85%, y en Estados Unidos, por ejemplo, en promedio en todos los estados, algunos publican 50%, otros publican 15%, otros 80%. Es decir, es muy variable, depende mucho de las políticas de salud. En Argentina, por supuesto, es baja, y en Corrientes es mucho más baja. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo en el Instituto de Cardiología y la tasa de detección prenatal era inferior al 1%. Eso fue mejorando con varias acciones que fuimos tomando. Nosotros tenemos actualmente un programa de entrenamiento para los profesionales para que aprendan a ver el corazón. Esto es sin cargo para los profesionales que se desempeñan en el sector público. Hicimos jornadas, tenemos folletos, tratamos de relacionarnos con los obstetras. Todo esto con la intención de mejorar el diagnóstico prenatal. Cuando tenemos un diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita,
logramos tener el diagnóstico, tenemos que hacernos ciertas preguntas o tenemos que hacerle al cardiólogo infantil ciertas preguntas. Primero, ¿esta cardiopatía congénita es pasible de tratamiento intraútero? Hoy en día hay muy poquitas cardiopatías que son pasibles de tratamiento, pero puede darse el caso de que eso suceda. En Argentina se hace tratamiento intraútero, son pacientes muy seleccionados, pero por lo menos tenemos que preguntar si esto se puede hacer o no, ese paciente puede recibir ese tratamiento intraútero. Después tenemos que saber si la presencia de la cardiopatía congénita que diagnosticamos nos contraindica el nacimiento por parto vaginal. En general, casi ninguna cardiopatía, excepto alguna arritmia muy severa y refractaria al tratamiento, todas pueden nacer por parto, pero la realidad es que cada vez que uno diagnostica una cardiopatía fetal, el equipo de salud termina decidiendo siempre que el nacimiento se haga por cesárea porque se organiza todo, el equipo que va a recibir al bebé se organiza de una manera mejor cuando el bebé nace por cesárea. Entonces, nosotros por lo menos todas las veces que diagnosticamos cardiopatías severas, casi siempre los bebés nacen por cesárea. La otra pregunta, ¿nace y va a tener que ir al aneo? Hay algunas cardiopatías que son leves, como decíamos, que también las podemos diagnosticar en la vida fetal y no van a requerir internación en neonatología. Y la pregunta más importante, perdón, es si la cardiopatía que diagnosticamos es ductus dependiente. Eso nos va a hablar de si vamos a necesitar el uso de prostaglandinas cuando nace el bebé. Ahora lo vamos a hablar un poquito más. Cuando se hace diagnóstico prenatal, se mejora la sobrevida y se disminuye la morbilidad de los pacientes. Se puede decidir y trasladar a la madre y no a un recién nacido a que el bebé nazca en un lugar donde pueda recibir la atención adecuada. Hay que tratar a toda costa que ese bebé, que sabemos que tiene una cardiopatía severa, nazca prematuramente porque le agregamos otra morbilidad severa. Y prácticamente nunca, como les decía, no está contraindicado el parto vaginal. La mayoría de las severas van a necesitar, o por lo menos debemos ofrecerle el nacimiento en un centro donde haya atención especializada. Bueno, y esto simplemente les quería recordar cómo es la circulación fetal diferente a la del recién nacido, que es algo realmente fascinante si uno lo mira, cómo funciona la circulación en el feto. La sangre oxigenada llega al feto desde la placenta por la vena umbilical. La vena umbilical va pasando, deja una rama en el hígado y sigue, se dirige hacia la vena cava inferior por el conducto venoso. Entonces, en la vena cava inferior circula sangre no oxigenada que viene de la parte inferior del cuerpo y se une a esa sangre oxigenada que viene desde la vena umbilical, y al circular de manera laminar el flujo en la vena cava no se mezclan esas dos sangres oxigenada y no oxigenada. Cuando llega la vena cava inferior a la aurícula derecha, hay una lámina pequeñita que hace que redirige el flujo de esta sangre oxigenada que viene por la vena cava inferior, lo dirige directamente al foramen oval, que es un orificio que lo conecta con la aurícula izquierda. Es decir, que no se mezcla con esa sangre no oxigenada que viene de las venas cavas. Pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Y la sangre más oxigenada que está circulando en el feto va a la parte superior del cuerpo, a la cabeza y a las extremidades. Después, en la aorta, la aorta se conecta después de que salen los vasos del cuello de la aorta, se conecta la aorta con la arteria pulmonar a través del ductus arterioso, y el resto de la sangre que circula por la aorta tiene menos cantidad de sangre por estar mezclada con esta sangre que viene del ductus arterioso. La sangre no oxigenada que venía por la vena cava superior y por la vena cava inferior también, pasan al ventrículo derecho y del ventrículo derecho van a la arteria pulmonar. Muy poquita sangre va hacia los pulmones porque los pulmones prácticamente no funcionan en el feto y van a través del ductus arterioso hacia la aorta y de ahí sigue su circuito. Cuando el bebé nace, estos lugares que son el ductus venoso, el ductus arterioso y el foramen oval dejan de funcionar. El ductus venoso, al cerrarse el cordón umbilical, deja de funcionar. El foramen oval permanece abierto habitualmente hasta las 72 horas
y el ductus arterioso permanece abierto hasta las 72 horas normalmente, casi todos los bebés, y el foramen oval suele permanecer abierto varios meses. Esa conexión que existe a través del ductus arterioso entre la arteria y entre la arteria pulmonar y la aorta es lo que se usa en esas patologías que llamamos ductus dependientes. Son aquellas que tienen obstrucción en la arteria pulmonar, o sea, obstrucción al flujo hacia los pulmones, o obstrucciones en el circuito sistémico, ya sea en la válvula aórtica o en la misma arteria aorta. Cuando existen algunas de esas obstrucciones, podemos usar como puente ese ductus arterioso, y esas son las cardiopatías llamadas ductus dependientes. Bueno, el diagnóstico en la etapa, eso con respecto al diagnóstico prenatal. Una vez que ya nació el bebé y no teníamos diagnóstico de cardiopatía congénita, podemos sospechar que tiene una cardiopatía congénita por la presencia de cianosis, la presencia de mala perfusión periférica, una radiografía de tórax que nos muestra hipo o hiperflujo pulmonar, una radiografía con hipoflujo pulmonar es una radiografía con pulmones negros, y podemos usar la prueba de la hiperoxia. A partir del año 2000 se descubrió con muchas publicaciones, primero en Europa y esto después se fue replicando en muchos países, que la diferencia en la saturación entre el brazo derecho y alguno de los miembros inferiores puede marcar la presencia de una cardiopatía congénita, ductus dependiente, principalmente aquellas que tienen obstrucción del lado izquierdo. Entonces, en Argentina ya se propuso hace bastante la detección por oximetría de pulso para que sea implementada en todas las maternidades. Es una prueba que es muy sencilla, es muy barata, porque lo único que se necesita es tener un oxímetro de pulso y entrenar al personal, que habitualmente son las enfermeras, para que hagan este test, poniendo el saturómetro en la mano derecha del recién nacido y en el pie, en alguno de los dos pies. Y lo que se hace es buscar y medir la saturación. Esto se tiene que hacer idealmente después de las 24 horas de vida y antes de las 48 horas, es decir, antes del alta del recién nacido, hay que hacer este test. Hay algunas maternidades, por ejemplo, las más grandes de Corrientes, la maternidad del Hospital Vidal y la maternidad del Hospital Llano, las dos tienen implementado ya este test. Van generalmente escrito en la libretita que se le da al bebé. Y pues es algo que, si uno tiene el recurso, tiene que tratar de implementarlo en todos los lugares donde haya nacimientos. Lo que se hace es tomar esa saturación. Si se obtienen saturaciones menores a 94%, se repite la prueba a las 2 horas. Si se vuelve a tener, menores a 94% o una diferencia mayor a 3 puntos entre mano derecha y pie, volvemos a repetir, y si a la tercera vez persiste esa medición, se da como positiva la prueba, hay que dar aviso, esto lo hace la enfermera, da aviso al médico para empezar la cascada, digamos, de estudios para diagnosticar o descartar una cardiopatía congénita. La prueba de la hiperoxia la podemos usar en esos pacientes que tienen cianosis, constatamos que tienen una saturación baja, y lo que hacemos es administrar oxígeno. La prueba original en realidad es administrar oxígeno al 100%, para eso necesitamos un paciente que esté ventilado, y tomar muestras de sangre arterial y medir la presión parcial de oxígeno en esas muestras arteriales. Hay que tomar muestras arteriales antes de administrar oxígeno en el brazo derecho y en la pierna, y luego de la administración de oxígeno al 100%, brazo derecho y pierna. O sea que son 4 pinchazos de sangre arterial en un recién nacido, es algo que es dificultoso, engorroso. Entonces algo parecido se puede obtener usando simplemente una máscara de oxígeno. Le ponemos oxígeno al 100%, sabemos que en una máscara uno no inspira 100% de oxígeno, pero se usa una máscara de oxígeno, se toma la saturación, pero previamente a la administración de oxígeno, 10 minutos después de la administración de oxígeno, y si se obtiene una mejoría en la saturación de oxígeno mayor a 10 puntos, podemos pensar que la causa de esa cianosis puede ser respiratoria y no una cardiopatía congénita. Es decir, que si persiste cianótico con una saturación baja a pesar de la administración de oxígeno, es probable que tenga una cardiopatía congénita, o por lo menos estamos obligados a descartarlo. El uso de las prostaglandinas es algo muy importante que hay que saberlo, por lo menos conocer que existe, porque es
una droga que puede salvar la vida de un recién nacido. La prostaglandina se usa para reabrir el ductus arterioso que se cerró en el recién nacido. Habíamos dicho que es una estructura que persiste abierta normalmente 48 a 72 horas. Se cierra fisiológicamente hasta los 14 días y después se cierra anatómicamente. En ese periodo en que se cerró el ductus y nosotros pensamos que el paciente puede tener una cardiopatía que obstruye ya sea al lado derecho o del lado izquierdo, podemos usar esta medicación, esta droga, para reabrir el ductus y que la sangre llegue a ese circuito que está obstruido a través del ductus. No va a ser una sangre que esté completamente oxigenada la que vamos a obtener, pero vamos a poder lograr la sobrevida del paciente. La dosis de inicio es de 0,05 a 0,1 microgramos kilo minuto. En general se empieza con una dosis de 0,05. El efecto de la prostaglandina habitualmente es muy rápido, entonces si uno no obtiene respuesta, se puede ir subiendo la dosis hasta 0,1 gamas por minuto. Si uno obtiene respuesta, ¿la respuesta qué es? Que suba la saturación o que mejore el estado clínico del paciente, depende de qué cardiopatía tenga. Si es una cardiopatía cianótica, la mejoría de la saturación se ve en pocos minutos. Lo que sí tenemos que tener cuando vamos a infundir prostaglandina es una bomba de infusión, porque tiene que administrarse con una infusión intravenosa continua y un acceso venoso seguro. Idealmente se lo debe administrar a través de una vía venosa central, pero si uno no lo tiene se puede administrar por una vía periférica, tratando de que esa vía se utilice solamente para la infusión de prostaglandina, o se puede también pasar por la arteria umbilical. Tiene efectos adversos, los más frecuentes son la hipertermia o la apnea. Este efecto adverso de la apnea puede hacer que el paciente requiera ventilación mecánica. Entonces, es una droga con la que tenemos que tener ciertos recaudos, necesitamos estos elementos básicos, pero si nosotros tenemos sospecha de que un recién nacido puede tener una cardiopatía congénita severa, debemos usarlo. Acá les puse un ejemplo simple de cómo prepararla, porque también es algo que genera un poco de temer cómo preparar esta medicación. Lo que hacemos es diluir la mitad de una ampolla que viene de 0,5 miligramos en 1 mililitro, la llevamos a 48 mililitros e iniciamos una infusión a 1 mililitro hora. En un recién nacido de 3 kilos, si hacemos esa preparación, estaríamos pasando a esa dosis la prostaglandina, que es una dosis relativamente baja, nos da margen de subirla en caso de no haber respuesta. Cuando el paciente ya pasó la etapa neonatal, nos encontramos con un lactante. ¿En qué paciente podemos sospechar nosotros que hay una cardiopatía congénita? Bueno, siempre vamos a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, la cianosis o el shock. La insuficiencia cardíaca en los lactantes puede manifestarse como dificultad para alimentarse, lo que les decía de que el bebé toma la mamadera o se amamanta y descansa, no toma la mamadera toda de corrido, presenta sudoración cefálica, es un bebé llorón que está todo el tiempo irritable, es difícil de calmarlo, no tiene una buena progresión de peso en los controles pediátricos, es un bebé que muchas veces está con mocos, se enferma, requirió alguna internación para un cuadro respiratorio, y si hacemos una placa nos vamos a encontrar con cardiomegalia. Como verán, algunos de esos síntomas por ahí pueden confundirse con la bronquiolitis, que es una patología muy frecuente en los lactantes, y creo que la herramienta más valiosa en ese caso es hacer una radiografía. Si vemos cardiomegalia, hay que pensar en una cardiopatía congénita. En este caso, la cianosis también nos debe hacer actuar de manera urgente, y por supuesto el shock. Acá le puse algunas imágenes, las de arriba son imágenes del lugar donde yo trabajo, que no son de una técnica del todo correcta, pero me pareció importante mostrarles las diferentes formas que presentan diferentes tipos de cardiopatía, son todas diferentes, y lo que miramos nosotros en una radiografía de tórax es la forma del corazón, el tamaño del corazón y cómo está el flujo pulmonar. En la primera placa, prácticamente una niñografía, vemos que tiene un corazón muy agrandado, y del lado derecho preferentemente se ve muy marcada el aumento de la circulación pulmonar. La del medio también, vemos una cardiomegalia no tan importante como la primera, pero donde deberíamos ver el arco. A ver,
si se marca, bueno, no puedo marcar, donde deberíamos ver nosotros el arco de la arteria pulmonar, vemos como un ángulo donde, que marca que no hay una arteria pulmonar importante o que está muy chiquitita, o está atrética, hipoplásica o estenótica. También la última placa de la derecha arriba, vemos una punta muy levantada del corazón, lo mismo la ausencia del arco pulmonar. Esa es una placa bastante frecuente de ver en los pacientes con tetralogía de Fallot. Y casi todas tienen cardiomegalia y diferencias en el flujo pulmonar. Cuando el paciente ya pasó la etapa de lactante, el primer año de vida, en los niños podemos encontrarnos con síntomas. Seguramente el niño que ya sobrevivió y pasó esos primeros años sin diagnóstico tiene una cardiopatía que no es tan severa, pero muchas veces todavía nos encontramos en nuestra región con pacientes que no fueron evaluados, fueron ignorados de estos síntomas o fueron leves y nadie dudó o pensó que podía tener una cardiopatía congénita. En el niño lo que puede darse es la disnea. Por ahí los chicos no es fácil hacer un interrogatorio, pero la madre puede darse cuenta de que juega menos que otros chicos de su edad. En la escuela no pueden completar toda la misma actividad que sus compañeros. También son chicos que pueden tener infecciones respiratorias muy recurrentes, la ocultación de soplo. No siempre la ocultación de un soplo habla de una cardiopatía congénita severa, pero sí nos obliga a buscar la evaluación por el especialista para descartar una cardiopatía congénita, el hecho de que tenga un precordio hiperdinámico, la asimetría torácica, por supuesto que hay otras causas, pero cardiopatías que son dejadas en su evolución y tienen cardiomegalias muy importantes pueden llegar a provocar asimetría del tórax. Los pulsos femorales, la diferencia entre los pulsos en el miembro superior y en el miembro inferior pueden hacernos pensar en coartación de aorta, la presencia de hepatomegalia en el caso de que haya congestión derecha. Por supuesto que si hay shock hay que actuar inmediatamente. Y la cianosis en los chicos más grandes, si bien es a lo que debemos inmediatamente buscar la causa, en general la cianosis en los chicos más grandes es tolerada, se convirtió en una enfermedad crónica. Es algo grave porque la hipoxia crónica provoca alteración de todos los órganos del cuerpo, pero en general en un niño nos da más tiempo para averiguar qué está pasando y hacer diagnóstico. La derivación de un paciente internado, si nosotros nos encontramos con alguno de estos pacientes que creemos que es una urgencia y necesita ser evaluado porque creemos que puede tener una cardiopatía congénita, siempre antes de derivar a un paciente hay que estabilizarlo, eso es fundamental, y mantener una comunicación continua con el centro que va a recibir el paciente. Tratar de nosotros conocer qué pasa con la cardiopatía, cómo funciona la cardiopatía que tiene el paciente y qué posibles complicaciones puede tener hasta que llegue al centro donde va a ser tratado, un monitoreo continuo y por lo menos lograr accesos venosos seguros. La derivación oportuna en condiciones adecuadas puede salvar una vida y sin embargo un traslado inadecuado puede poner en riesgo la vida del paciente o empeorar los resultados terapéuticos. Es decir, que toda vez que vamos a derivar a un paciente debemos asegurarnos antes de estabilizarlo. En el caso de los pacientes ambulatorios puede ser ese lactante que la mamá nota que se cansa un poquito, transpira, ese niño que tiene disnea o infecciones respiratorias recurrentes, nos da más tiempo, vamos a hacer una evaluación ambulatoria. Nosotros recibimos en el Instituto de Cardiología donde yo trabajo pacientes de toda la provincia y lo que vemos es que muchos pacientes llegan hasta la institución y se encuentran con un montón de problemas que podrían haber sido resueltos previamente. En primer lugar, tener un turno para ese paciente, así asegurarse de que tenga figura en una planilla. Tratar de que el paciente que va del interior a hacerse estudios vaya a la mañana, nos da más tiempo a todos los que trabajamos si que tiene que hacerse algo más de lo que nosotros tenemos pensado hacerlo en el mismo día. Que el paciente sepa que tenga disponibilidad de tiempo para poder hacerse todo lo que tiene que hacerse para hacer diagnóstico, que tenga pedidos, o sea, si tiene obra social, el paciente tiene que tener órdenes autorizadas, si no tiene obra social igual tiene que tener un papel que diga qué es lo que va a hacer ese paciente a esa institución a la que va a ser evaluado,
Y yo, como médico derivante, debo pedirle al médico que va a evaluar al paciente que me cuente qué es lo que encontró, cuál es el plan a seguir, es decir, pedir la contrarreferencia. El diagnóstico de las cardiopatías congénitas se hace a través de un ecocardiograma, en la gran mayoría de los casos, o por lo menos es el paso inicial, y ese ecocardiograma debe ser realizado por un cardiólogo infantil o un cardiólogo que esté familiarizado con las cardiopatías congénitas. En la provincia de Corrientes, y creo que pasa en muchos otros lugares, la mayoría de los cardiólogos infantiles están concentrados en Corrientes, estamos todos en la capital de la provincia, entonces muchas veces uno, por facilitarle al paciente la evaluación, busca que lo vea un cardiólogo de adultos, pero pueden pasarse por alto patologías que no son habituales de tratar por los cardiólogos de adultos. Es decir, que si nosotros creemos que el paciente tiene una cardiopatía congénita, tenemos que buscar que sea evaluado por un cardiólogo infantil. En la vida fetal, hacer un ecocardiograma fetal, y en los niños un ecocardiograma. Ella es la doctora Escudero, mi jefa, y ahí estoy yo haciendo un ecocardiograma fetal. Quería comentarles además que existe en Argentina un programa nacional de cardiopatías congénitas que da cobertura y atención a los pacientes que no tienen obra social para que puedan ser atendidos en diferentes centros del país. El Instituto de Cardiología de Corrientes es uno de esos centros que brinda atención a toda la zona del NEA. Es decir que todos los pacientes con o sin cobertura hoy en día en la Argentina tienen la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado en centros preparados de alta complejidad. Y como conclusiones quería decirles que, bueno, las cardiopatías congénitas son frecuentes, pareciera que no, pero son patologías frecuentes. 1 de cada 100 recién nacidos vivos tiene una cardiopatía congénita, no todas son severas, son variables. El diagnóstico precoz es la herramienta fundamental porque hoy en día todavía no tenemos forma de prevenir las cardiopatías congénitas, así que todos los esfuerzos deben estar puestos en hacer diagnóstico precoz para ofrecer el tratamiento oportuno. Y en el caso de que tengamos que hacer alguna derivación, ya sea un paciente internado o un paciente ambulatorio, debe ser de manera organizada y coordinada. El primer nivel de atención es el que juega el rol fundamental en la mayoría de los diagnósticos. Tiene que haber sospecha primero por un pediatra, un neonatólogo o un médico generalista que atiende a un paciente en el primer nivel de atención para que pueda llegar al diagnóstico. Es por eso que es tan importante hacer esto, informarse y conocer un poco más. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Manzolilio. Realmente muy profunda su charla, muy valiosa, diría yo, y contundente para toda la gente que está frente a pacientitos, tiene que resolver en guardia una patología o patologías muy complejas. Bueno, teniendo en cuenta la importancia del tema, abrimos a preguntas a todos, primero aquí en la sala y después está abierta las preguntas por Zoom para todo el país. Por favor, quien quiera hacer una pregunta, manifieste, como dije antes, de qué ciudad es y dónde trabaja y qué especialidad médica realiza. Buenas noches, buena doctora. Yo soy médico pediatra, especialista en terapia intensiva infantil. Trabajo actualmente en Gobernador Virasoro Corrientes en el sector privado. Tengo 2 preguntitas, si me permite. Sí. Una por ahí con respecto más al tema, además el tema en lo anatómico, digamos. Más que en lo anatómico, me gustaría preguntarles cuáles son las indicaciones absolutas, por llamarlas así, de realizarle a la embarazada el ecocardiograma fetal. Tengo entendido, por ejemplo, un hijo, un hermano que haya tenido cardiopatía congénita, pero hay otras específicas para las embarazadas. Yo sé que habrían que hacerse todos con la ecografía obstétrica, pero del ecocardiograma fetal en particular que hace el cardiólogo infantil. Sí, hay una lista de indicaciones de ecocardiograma fetal. La más frecuente, hay un montón, ¿no?, de indicaciones de enfermedades metabólicas. Lo más frecuente, lo más prevalente, me parece a mí, es la diabetes.
Hay un montón de diabéticas y no todas las diabéticas se hacen un ecocardiograma fetal, eso debería hacerse. El antecedente de otro hijo con cardiopatía congénita, que alguno de los padres tenga una cardiopatía congénita, la ingesta de fármacos tóxicos. Bueno, fundamentalmente esas son las situaciones más comunes, las colagenopatías maternas, como lo más frecuente, digamos, que uno ve y que lamentablemente no todas son derivadas para ecocardiograma fetal. Perfecto. Y después tendría otra pregunta por ahí más de origen sociopolítico con respecto a lo que te dijo del déficit de cardiólogos infantil, que bueno, afecta a toda la Argentina y particularmente en Corrientes, que siendo esto una causa tan frecuente o la malformación más frecuente, también tenemos un déficit importante de neonatólogos. Eh, porque lo escuché una vez de la Sociedad Argentina de Pediatría de Corrientes, la posibilidad o si es posible que un neonatólogo se forme en el diagnóstico ecocardiográfico, o llevaría demasiado tiempo. Yo creo que le llevaría demasiado tiempo. Me parece por ahí más importante tener estas herramientas más generales, digamos, porque conocer las cardiopatías congénitas lleva mucho tiempo. Una formación que lleva, bueno, en una posbásica o en la básica 2 años, por ejemplo, mínimo. Entonces creo que es mejor estar bien entrenado en lo que manejan cotidianamente y derivar oportunamente. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí a los presentes? Bueno, hay una del chat por ver. Zoom, a ver Sí. si le podemos habilitar. Dice, primero hay una escrita acá, dice, buenas noches, soy de Misiones, trabajo en neonatología, una excelente exposición, muy clara. Mi pregunta es, ¿en qué momento, meses o años, desde el nacimiento estaría indicado solicitar evaluaciones cardiovasculares con ecocardiograma, sí, incluido sin que se presenten síntomas? Bueno, eso no hay un consenso, no es algo que esté establecido, pero yo creo que en el transcurso del primer año de vida uno debería pedir una interconsulta en evaluación cardiovascular, una consulta con el cardiólogo. Ya el cardiólogo valorará si hace un ecocardiograma o no, pero lo que sí tiene que estar es la evaluación clínica en inicio por un cardiólogo durante el primer año de vida, en un paciente que no tiene síntomas. Bueno, yo tengo 2 o 3 preguntas para la doctora que nos fueron acercando. ¿Cómo reconocer que estamos frente a un pacientito con HLHS, las siglas en inglés, o sea, síndrome del corazón izquierdo hipoplásico? Y si realmente el único tratamiento es quirúrgico, con los 3 procedimientos clásicos, el de Norwood, el de Glenn y el de Fontan. El tratamiento es quirúrgico. Hay algunos pacientes, en teoría todos los pacientes serían pasibles de tratamiento quirúrgico, pero en la práctica uno ve que hay pacientes que tienen una anatomía tan adversa, una malformación tan severa, que directamente se les ofrece lo que llamamos comfort care, es decir, acompañamiento, pero no hacer tratamiento quirúrgico, sabiendo que ese bebé tiene muy bajas probabilidades de sobrevivir. Eso era la pregunta de si todos tienen posibilidad de tratamiento. Esos son los procedimientos clásicos, se utilizan cuando hay indicación, cuando hay características anatómicas que permiten que uno vaya por ese camino. La forma de presentación es un paciente que se va a presentar con shock, con mala perfusión. Si el cierre del ductus no es muy precoz, puede pasar unas primeras horas más o menos bien, pero cuando el ductus se cierra va a presentar estos signos, mala perfusión, y va a ir rápidamente a síntomas de shock. Perdón, me agregan probabilidad de sobrevida. Bueno, es baja, cada vez es más alta. En países del primer mundo tienen bastante alta sobrevida, pero la calidad de vida, la verdad que eso es algo que todavía no mejoró demasiado. Muchos sobreviven, pero con una mala calidad de vida porque tienen que pasar por diferentes estadios quirúrgicos. Muchos no sobreviven a todos esos estadios quirúrgicos. Algunos pasan internados meses enteros esperando pasar de un estadio al siguiente. Es decir, que se mejoró mucho la sobrevida en países del primer mundo, pero la calidad de vida todavía sigue siendo baja en muchos casos, y
En Argentina, dependiendo del centro, porque también, esto hay que decirlo, es una patología que no es tan frecuente, no todos los centros están habituados a hacer este tipo de tratamientos en estos pacientes, entonces en centros que tengan mucho flujo de pacientes, como el Hospital Garrahan, el Hospital Italiano, tienen mucho mejor sobrevida que en centros más chicos como el nuestro o en otros lugares del país. Es baja la sobrevida, pero tienen mejor pronóstico en centros que operan más cantidad de estos pacientes. Perfecto. Otra pregunta dice, el consumo de drogas y alcohol en la madre, ¿cómo repercute en el embrión? Pueden provocar malformaciones de cualquier tipo. Específicamente no hay asociada una droga a una cardiopatía en particular, pero al intervenir en el periodo embrionario pueden causar cualquier malformación congénita. Otra pregunta dice, ¿hasta cuándo se puede postergar el tratamiento quirúrgico de un ductus? Ahí también depende del tamaño del ductus. Si es un ductus grande, en general da mucho compromiso, da síntomas y en los primeros meses de vida del bebé ya se lo trata, se lo cierra, porque realmente es cerrarlo y terminar con el problema. Hay ductos que son de menor tamaño y tienden a ir cerrándose con el tiempo, y a esos muchas veces, si el paciente está asintomático, se les espera, se les da un tiempo a ver si tienen esa evolución al cierre espontáneo, y si no se cierra a los 2 años, por lo menos ese es el punto de corte que tenemos en nuestro centro, ahí lo cerramos por vía quirúrgica o por cateterismo. Pero los ductos que no son grandes, solemos darle tiempo a ver si evolucionan al cierre espontáneo. Y de parte nuestra, la última pregunta, ¿cómo diferenciar un soplo inocente de un soplo patológico en la auscultación? Bueno, no es tan fácil, pero es un soplo que se modifica, se escucha mejor a veces en una posición sentado, o el soplo inocente. No es muy fuerte, algunos dicen que suena como el ruido que hacen las palomas, se escucha más en la región del mesocardio, se modifica con los cambios de posición, y bueno, prácticamente esas son las principales características del soplo inocente. Pero como decía un instructor mío en mi residencia de pediatría, es muy difícil saber si es inocente o no. Entonces, si uno escucha un soplo, hay que darle la oportunidad de que lo vea el especialista y realmente descartar que tenga una cardiopatía. Tuvimos muchos pacientes que tenían cardiopatías, que los pediatras creían que era un soplo inocente y los operamos más tarde de lo que hubiéramos operado si tenía el diagnóstico oportuno. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Doctor, acá la doctora Ferreira Lilian está levantando la mano, así que le habilitamos el micrófono. A ver, doctora. Ahí está. A ver. No habilita. Bueno, a lo mejor se... Bueno, igual ella justo había preguntado, mientras que habilita el micrófono, justo ella decía, si sería criterio hacer ecocardio a todos los pacientes con infección respiratorias recurrentes. Yo diría primero una consulta con el cardiólogo. El ecocardio es un estudio. Puede mostrarnos, por supuesto, qué es lo que se usa para descartar una cardiopatía congénita, pero eso no quita la evaluación clínica del cardiólogo. O sea que inicialmente lo que hay que hacer es derivar al cardiólogo. El cardiólogo verá si hace el ecocardio ya más adelante o no. Bien, después el doctor Sergio Chiale pregunta, ¿en las embarazadas qué estudio se debe realizar? El ecocardiograma fetal. Bueno, ok, perfecto. Así te pide ecocardiograma fetal. Perfecto. Acá el ecocardiograma fetal se debe realizar solo por sospecha. Si nosotros nos encontramos en un medio donde todos los profesionales que hacen ecografías obstétricas saben ver el corazón, no sería necesario pedirles ecocardiogramas fetales a todas las embarazadas. Si sabemos que las ecografías obstétricas no hacen foco, no miran en detalle el corazón, tendremos que pedirle ecocardiograma fetal a todas las embarazadas hasta que eso pase. Ok. Acá un doctor pregunta, ¿por qué aumenta el riesgo de cardiopatía congénitas en los países que presentan mayor altura?
Lo que tiene, no, la prevalencia de cardiopatías congénitas es la misma en todo el mundo. Lo que pueden tener es más hipertensión pulmonar en los países de altura. Ok. Sí. Acá están agradeciendo, muy buena charla. Estamos leyendo todo de Mendoza. Bueno, muy bien. Aquí en la sala, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta la hora y ya casi no viendo, no observado, allí hay una pregunta, allí en el fondo, ¿sí? Sí, aquí hay una pregunta más. A ver, te acercan el micrófono, espera un minuto. ¿Qué sensibilidad tiene la hiperoxia y qué tan frecuente o qué tan bien se puede usarla? Solamente con oxímetro de pulso y si hay una necesidad muy necesario, digamos, sacarle sangre arterial, digamos. Si se puede hacer Creo que, solamente con yo saturo. creo que prácticamente no se usa la toma de sangre arterial, hacer la prueba específica como fue descrita, porque es muy engorrosa, porque es muy invasiva para un recién nacido hacerle 4 pinchazos. Lo que se usa sí es lo otro, y la tasa de sensibilidad, no sé decírtela con exactitud, no leí en la literatura eso, pero nosotros vemos en nuestra práctica cotidiana pacientes que sabemos que tienen una cardiopatía congénita, a los que le ponemos oxígeno y mejora mucho, porque la situación que se nos presenta es que tienen una cardiopatía que saben congénita, pero además se le agrega un cuadro respiratorio. Entonces, a veces uno, para diferenciar qué es lo que está pesando más en ese momento para provocar la cianosis, si es la causa respiratoria o es la cardiopatía, usamos la prueba de la hiperoxia y casi siempre nos da una buena orientación de si hay una causa respiratoria agregada. Entre uno y otro, aumenta 10 puntos la saturación de oxígeno o más cuando es por causa respiratoria. Si es de causa cardíaca exclusivamente la cianosis, por más que administremos oxígeno, esa alteración en la circulación que se produce por la malformación es lo que hace que no se oxigene bien la sangre. Entonces no importa cuánto oxígeno le administremos, no sube. Entonces es positiva cuando vemos, cuando hay enfermedad respiratoria que provoca la cianosis. Bueno, creo que hay otra pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, damos por finalizado este evento. Realmente gracias a todos los presentes, gracias a todos los médicos, a los profesionales de la salud que nos están escuchando en todo el país por la plataforma Zoom. Agradecemos, como dijimos al inicio, a la Universidad del Nordeste por brindarnos su apoyo y las instalaciones. Agradecemos también a la Universidad del Salvador por ser nuestro socio, nuestro partner desde hace 2 años y medio y seguir adelante con estas charlas científicas, estas jornadas tan importantes, tan valiosas para todos. Y agradecemos la presencia de ustedes aquí y a todos los que nos están escuchando por Zoom. Y los invitamos a futuros eventos con Laboratorios MAR, que no solo aporta medicamentos de alta calidad, sino también un gran servicio a todos los profesionales argentinos y extranjeros que se desempeñan en Argentina. Gracias a todos, buenas noches y hasta un próximo evento.